trayendo este tema a colación, hay muchos presos que de pronto van a cumplir una condena de 5 o de 10 años, pero cuando salen de la cárcel parece que hubiesen estado 50 años porque están mal de la salud, están mal de alimentación, psicológicamente están afectados. Eso me surge como una pregunta ya en el hilo conductor de nuestra conversación, y es las personas que entran a la cárcel y se ven afectadas, el Estado de alguna manera vulnera ciertos derechos. ¿Cómo pueden estas personas recuperar parte de lo que perdieron estando dentro de la cárcel? ¿Cómo pueden estas personas de pronto verse indemnizados por parte del Estado? ¿Qué se puede hacer si una persona o si un familiar, por ejemplo, estuvo algunos años en la cárcel y finalmente se vio afectado en su salud o en su persona? Bien, a ver, hay un autor que además es magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Zaffaroni, profesor argentino, Ok. que ha estudiado la criminología y habla que las cárceles, especialmente en nuestro continente, los que hacen parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se han convertido en una especie de campos de concentración, o sea, comparándolo con la Alemania nazi. No Tremendo. sé si han visto la vida es bella, lo que sucedía en los campos de concentración. Claro. ¿Por qué lo dice? Digamos, ¿por qué lo dice? Lo dice porque desafortunadamente en Colombia vivimos en un estado de cosas inconstitucionales en materia de cárcel, entre otras cosas. No me gusta la expresión preso, lo digo con mucho respeto, porque sería casi como decir, por ejemplo, en una audiencia, yo decirle a mi colaborador, oiga, ya me trajo la presa, como si fuese un pedazo de pollo o otra cosa. Claro. Me gusta la expresión persona privada de la libertad, que es un poco más amigable con el ser humano. Y lo hace más digno. Pero fíjese que las personas en Colombia, por ejemplo, ahorita que les hablaba de los pasos, en esos primeros pasos, que aún ostentan la presunción de inocencia, están privadas de la libertad en estaciones de policía. Y están privadas de la libertad en estaciones de policía donde las narrativas de estas personas es que incluso están en ciertos espacios donde no pueden estirar bien sus piernas para efectos de dormir, imagínense eso. O donde tienen que orinar o hacer del cuerpo donde todas las personas van a advertir, y por supuesto imagínense los olores. Es una tortura. Y ahora la alimentación. Exacto. Es una tortura. Exacto. Y que es una forma de un trato inhumano. nos lleva al título de este episodio, que es de los delitos y las penas. El maestro César Beccaria decía precisamente, él hablaba de la tortura un poco y decía que es lo peor que puede existir en un sistema penal. Y está totalmente en contra de los principios y de los derechos fundamentales. Es más, la pregunta sería, para usted, ¿cuál debe ser el fin de la pena? Porque si estamos hablando de que la tortura es un extremo inconcebible, pero tampoco se puede dejar sin castigo a una persona que cometió un delito, entonces, ¿cuál debe ser el fin de la pena? Bien, yo pienso que eso va a ser muy propositivo, ¿no? Porque históricamente la pena ha tenido como fin la retribución. Ahí puede uno leer a Kant y al propio Hegel. ¿Qué significa retribución? Significa que si una persona causó un mal, se merece generarle otro mal. Claro. La ley del talión. Si tú me golpeas, yo te golpeo. Ojo por ojo, y eso es lo que se ha diente entendido, por diente. Exacto. Eso es lo que se ha entendido como fin de la pena. Por supuesto, se presentaron evoluciones, algunos autores como el mismo Beccaria, el que citas, Feuerbach, Roxin, hablando de la prevención, que cuando un juez impone una pena a una persona y le dice, se va para la cárcel, pues la comunidad va a decir, uy, no voy a cometer esa misma conducta porque me puede pasar lo mismo. Claro. Eso se llama prevención general. Y la prevención especial, que significa que se supone que la persona que está en la cárcel se va a reinsertar en la vida social. Pero nuevamente a las realidades, a lo que Zaffaroni llama genocidios por goteo. Y es lo siguiente, finalmente lo que muestra la experiencia es que las personas en cárceles no se están resocializando. Es decir, no aprenden algo bueno en la cárcel, porque allá es otro mundo, otra ley. La ley del más fuerte. Exacto. Por supuesto, eso implica replantearnos la idea de los fines de la pena. Yo, por ejemplo, diría, oye, qué interesante sería apostarle a un fin de la pena desde una visión en lo que la criminología se llama la criminología crítica, si se quiere, moderada, como apostarle a fines de la pena dirigidos a la educación,
a procesos educativos, a procesos de formación, en lo que estas personas que terminan siendo vulnerables reciban formación, educación y por supuesto tengan la posibilidad de interactuar de forma correcta en la sociedad. Creo que eso sería muy valioso y por supuesto pensar en las víctimas, ¿no? También claro, en la reparación. Mire que el modelo de justicia transicional no está montado sobre la retribución del individuo causarle un mal, sino que se obtenga verdad y reparación. Y eso es muy bello. Eso se llama justicia restaurativa. Claro, es hermoso. Hablando de penas, usted como juez es una persona que impone penas. Esto es algo muy básico, pero quizá para nuestra audiencia hay que hacer la aclaración. Entonces, yo quería preguntarle, ¿qué siente un juez a la hora de imponer una pena? Usted, ¿qué siente César Valencia 5 minutos antes de imponer la pena? Ya tiene el fallo, ya tiene todo escrito, incluso ya lo firmó, ¿sí? Pero sobre el papel es una cosa y a la hora de decirle a la persona cara a cara, usted va a ser condenado a 30 años de prisión, por ejemplo, y va a perder 30 años de su vida en una cárcel, ¿qué se siente? ¿Qué puede sentir un juez? Esa pregunta es tremenda. Dijo que el derecho penal es lo más interesante y me están colocando los pelos de punta. A ver. Así es este programa. Listo. ¿Qué será? ¿Qué pienso antes? Mire, les voy a contar personalmente. Yo todas las mañanas cuando salgo de mi casa, bueno, en algunos momentos puedo dormir y otros no, usualmente no duermo, pero cuando salgo de mi casa, le pido a Dios que me dé sabiduría. Y entre otras cosas, sabiduría para tomar mi decisión. Porque yo creo que el tener la toga implica un poder, pero por supuesto una responsabilidad. Es decir, no nos podemos volver como unas piedras que le decimos a una persona, lo condeno a 40, 50 años, sin entender que eso es transformarle la vida a esa persona y por supuesto a la familia, o sea, eso repercute en todo su núcleo. Por eso yo salgo de mi casa y pido sabiduría y digo que si me equivoco ese día, por ejemplo, para efectos de saber si condeno o absolvo a alguien, prefiero equivocarme absolviendo a un culpable que condenando a un inocente. Porque condenar a un inocente y transformarle la vida a un inocente con todo lo que estamos diciendo que genera el estar privado de la libertad es llevar al individuo a su mínima expresión y creo que es abusar un poco del poder. A partir de allí, cada vez que yo voy a definir una decisión, yo pienso en el ser humano. Entonces me parece importante que, por supuesto, yo no puedo obviar el derecho, porque tenemos un sistema jurídico a través del cual hay que decidir. Pero cada vez que voy a decidir, pienso de quién se trata, quién es ese ser humano. Ese ser humano está aportando, no está aportando a la sociedad, si le va a poder generar transformación o no a la sociedad. Y, por supuesto, llegar al mínimo de equívoco posible y si eso se genera, que sea en la forma que le he indicado, para tener la conciencia tranquila y de alguna manera administrar el poder de una forma que sea razonable, siempre pensando en el ser humano. Qué bonito, de verdad, y ojalá que así puedan ser todos los jueces en Colombia que piensen como usted piensa, doctor César.